Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a uno de los webinars que organizamos desde la revista Energética. Mi nombre es Javier Monforte, soy redactor jefe de la revista. Vamos a dar, como siempre, un par de minutos para que os vayáis todos poco a poco conectando al webinar de hoy. Como sabéis, trata de financiación de proyectos renovables. Es la primera vez que hacemos este webinar sobre esta temática. Ya sabéis que tenemos otros webinars relacionados con autoconsumo, almacenamiento energético, fotovoltaica de grandes plantas, en fin, otras temáticas más habituales, pero este de financiación es el primero y la verdad es que estamos muy contentos porque a pesar de ser la primera edición, pues tenemos más de 400 inscritos, así que gracias a todos por la respuesta. Quiero dar en primer lugar las gracias a los tres ponentes con los que contaremos hoy. Seguro que comparten con nosotros reflexiones y presentaciones muy interesantes sobre financiación de proyectos. Y también agradecer a los patrocinadores del evento. En esta ocasión tenemos dos, a la feria Next Zero Tech como patrocinador premium y a Pontio como patrocinador plata. Quizá algunos de vosotros no conozcáis este evento, la feria Net Zero. Es un evento que organizamos desde la propia revista y que su primera edición ha tenido lugar en este mes de junio de 2024 en Barcelona. La verdad es que es una feria sobre descarbonización, sobre las soluciones de descarbonización que aportan las diferentes empresas en el mercado en distintas áreas. Sabéis que el tema de la descarbonización es muy amplio. Pues hay soluciones en el ámbito del hidrógeno, de la eficiencia energética de los CAEs, en el ámbito de la electrificación con renovables, evidentemente, autoconsumo y otros temas de electrificación con renovables, tema de biometano, biogás, en fin. Os invito a visitar la página de Next Zero Tech. La tenéis ahí disponible y de hecho en la propia página ya hemos anunciado las fechas de la siguiente edición. La siguiente edición de la feria será también en Barcelona, el mismo recinto ferial, en La Farga, en junio de 2025, los días 4 y 5 de junio. Así que, bueno, pues esperamos ir en la feria y podéis encontrar más información en la web. Centrándonos un poco ya en el webinar de hoy, voy a hacer una presentación muy breve. Bueno, sabéis que durante los últimos meses, ya casi años, hemos vivido una situación de inflación muy importante, todos los conocemos, ¿no? Esta subida de tipo de interés, de subida de inflación de los precios, y esto ha provocado que las opciones de financiación pues, se hayan complicado, ¿no? Todos lo sabemos por nuestro ámbito más privado quizá, de hipotecas, créditos, etcétera, pero esto ha sucedido también, evidentemente, en el ámbito energético para la financiación de proyectos renovables. Los ponentes van a explicar un poco quizá las causas de esta inflación, pero todos las conocemos un poco ya, bueno, conflictos internacionales, subida del precio de la energía. Y ahora mismo nos encontramos en un momento en que la inflación parece que remite en cierta forma y los precios de la energía pues, son muy variables. Todos estamos viendo un poco el pool, el mercado diario, cómo varía y cómo es en pues, las famosas horas valle, fotovoltaica de mediodía, pues precios cero en muchas ocasiones, pero luego rápidas subidas, ¿no? Estos precios de la energía a más de 100 megavatios, 100 euros megavatios hora. Entonces, bueno, ahora los ponentes nos darán más información de este contexto, pero es un contexto, digamos, complicado en muchas ocasiones. Entonces, ante esta situación, se tiene que buscar un poco opciones alternativas, ¿no? De financiación de proyectos renovables en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de pequeña escala, digamos, de generación distribuida, autoconsumo y demás, evidentemente también el ámbito de las grandes plantas, de la financiación de grandes plantas, y los ponentes nos darán un poco la visión de estas opciones alternativas que, bueno, pasan tanto por los famosos PPA, estos acuerdos de Power Purchase Agreement que se están firmando, en fin, como plantas que llevan directamente al mercado, plantas merchant, los CAEs de los que hablábamos antes, los certificados de ahorro energético, que están siendo una opción interesante también para la puesta en marcha de proyectos y financiación. En fin, las alternativas son múltiples y ahora nos las detallarán un poco los ponentes. No voy a extender mucho más, solo recordaros un par de cosas importantes a todos los asistentes. Tanto las ponencias como el webinar completo quedarán publicados en la web del evento. Ahora en el chat os dejaremos un poco el link para que podáis acceder a la web de este webinar. Al finalizar el evento, a los pocos días ya dejaremos tanto las ponencias en PDF para que las podáis descargar y ver en más detalle. En muchas ocasiones sabéis que en las ponencias no se puede entrar tanto en el detalle y ahí las tendréis para una descarga gratuita. Y de igual modo el vídeo quedará en nuestro canal de YouTube también publicado y de acceso también totalmente gratuito para que lo podáis revisar de nuevo. Y ya por último, os invitamos a todos a dejar vuestras preguntas a los ponentes. Al final de sus presentaciones les podemos trasladar alguna de ellas. Os invitamos a dejarlas en el apartado de preguntas y respuestas. Veis ahí abajo que hay un menú de preguntas y respuestas. Dejadlas, por favor, ahí.
No las publiquéis, por favor, en el chat, porque en el chat muchas veces se pierden las preguntas. Es mejor dejarlas en el menú de preguntas y respuestas para que los propios ponentes las respondan en directo o las respondan por escrito una vez haya terminado su presentación. Así que nada más, vamos a dar paso a la primera de las ponencias. Contamos con Isabel Muñiz Montalvo, que es Energy Strategy Director de FI Group, que nos va a hablar en este caso de financiación pública de proyectos y posibles oportunidades. Así que Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Eso es, perfecto. Ya lo vemos, sí. Muy bien. Pues nada, como me han presentado, pues soy Isabel, pertenezco a la vertical de energía de FEI Group y ayudo a analizar, gestionar y canalizar propuestas de valor que presenten nuestros clientes ante la administración pública para poder obtener financiación para sus proyectos a través de las distintas convocatorias de ayuda. Para quien no nos conozca, para quien no nos conozca, pues FEI Group tenemos más de 20 años de experiencia en financiación de la I+D+I. Trabajamos con más de 18.000 clientes de manera global. Tenemos 45 oficinas distribuidas internacionalmente con más de 1.800 profesionales trabajando actualmente, de los cuales 800 están en España y bueno, están especializados porque el 85% son ingenieros especializados por servicio y sector. Hemos conseguido más de 2,5 billones de euros de ahorro para nuestros clientes y estamos certificados con la ISO 27001 de seguridad de la información. Por otro lado, somos la primera consultora de España por sexto año consecutivo en la gestión de informes motivados relacionados con la I+D, presentados ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También hemos gestionado más de 34.000 investigadores bonificados anualmente de media a través de nuestro servicio de bonificaciones al personal investigador. Hemos presentado casi 1.700 expedientes de ayuda con equipos especializados por convocatoria y por tipología de proyecto. Contamos con una red de expertos sectoriales en las áreas que mostradas en la slide. Gracias a nuestra red de oficinas también prestamos cercanía a nuestros clientes. Como podéis ver, además de lo que son gestiones de ayuda, tanto nacionales como europeas, también trabajamos otros servicios como son las deducciones fiscales por I+D, servicios de sostenibilidad o las bonificaciones al personal investigador y apoyamos al cliente en sus necesidades, como brindándole asesoramiento legal enfocado a los servicios que trabajamos y también pues, para optimizar sus recursos. Nuestro valor diferencial radica en la capacidad de combinar tanto el conocimiento de tendencias sectoriales gracias al trabajo con nuestros clientes, la proximidad a asociaciones sectoriales y centros tecnológicos, la relación con los organismos públicos gestores de los fondos y una apuesta por un equipo especializado. Bueno, aquí podéis observar las distintas convocatorias trabajadas desde FEI. Hay unas que están destacadas y son porque ha habido recientes consultas públicas que comentaré más adelante. Pero bueno, en general esto es un resumen de las convocatorias de energía y por sinergias también con el área de industria y movilidad también reflejamos estas. Para meternos en esta presentación también quería comentaros un poco de dónde viene el PERTE-ERA. El PERTE-ERA viene del Fondo de Recuperación en Next Generation aprobado en 2020 por el Consejo Europeo. Ha habido un fondo Next Generation con 750.000 millones de euros a distribuir entre el conjunto de los Estados miembros y adicionalmente a ese fondo se ha aprobado una adenda en 2023. ¿Vale? Todo esto constituye una gran oportunidad para las empresas para obtener financiación en la ejecución de sus proyectos. Pues bajo este Next Generation se crearon dos instrumentos, por un lado el mecanismo de recuperación y resiliencia y por otro el REACT European Union. Este mecanismo de recuperación y resiliencia fue el que mayor volumen de fondos ha obtenido y bueno, para esto cada Estado miembro tuvo que elaborar su propio plan nacional de recuperación y resiliencia. En el español pues ha previsto una movilización teniendo en cuenta con la adenda
aprobado en octubre, de 163.027 millones de euros. Esto en forma de préstamos y también de subvenciones. Y se identificaron una serie de proyectos clave para la ejecución de ese plan, relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Bueno, estos proyectos se denominan PERTES o proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Ha habido hasta ahora 12 PERTES y dentro de ellos está el PERTE-ERA, que es el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, con más de 12.000 millones de euros de fondo, tanto para ayudas a fondo perdido como para préstamos, teniendo en cuenta la primera fase y la adenda. Bueno, pues en relación a esto, pues como podéis ver, hemos incluido los instrumentos de ayudas trabajadas y, como podéis ver, pues hemos distinguido en función de las siguientes áreas de interés, lo que son la rehabilitación energética y regeneración urbana, la eficiencia energética, la industria, la movilidad, despliegue de integración de renovables, las infraestructuras eléctricas, flexibilidad de almacenamiento y el hidrógeno renovable en su integración sectorial. En eficiencia energética en industria, pues hay un programa que va a acabar en julio de este año y bueno, ya actualmente se está trabajando en una nueva convocatoria. Con respecto a comunidades energéticas, lo mismo, ha habido varias convocatorias y bueno, se está trabajando en la siguiente y se espera a corto plazo. Con respecto a industria, tendríamos varias convocatorias, unas que están saliendo, otras que van a salir y que esperamos próximamente. Y aquí pues hemos de decir pues que son importantes, bueno, evidentemente todas, pero hay una que es fabricación de tecnologías renovables y almacenamiento con una dotación de 1.000 millones de euros que se distribuirán en varias convocatorias. Luego tendríamos también los PERTES de economía circular, enfocados, ha habido uno el año pasado transversal para múltiples sectores y este año habrá o ha habido el textil ya ha pasado, el plástico estamos en plazo de solicitud y el de bienes de equipos renovables que aún no ha salido. Bueno, el que tenemos de plástico, el que tenemos para el sector plástico, pues dispone de una dotación de 97,5 millones de euros y las solicitudes estarán abiertas hasta el 23 de septiembre del 24. Y para las de bienes de equipos renovables esperamos convocatoria, pero tendríamos una dotación asignada de 100 millones de euros. Con respecto a movilidad, también ha habido muchos planes y convocatorias que ya han pasado, pues el MOVES 3, es el MOVES Fins Singulares y el MOVES Flotas. Bueno, pues actualmente hay varias consultas públicas, pero no tenemos un borrador de bases ni una convocatoria sobre MOVES Flotas Plus, dirigido a la renovación de flotas de vehículos ligeros operadas por empresas, al MOVES Corredores de Recarga, dirigido al despliegue de la red de corredores de infraestructura de acceso público de recarga de vehículo eléctrico, y los sistemas de credits, que serían un mecanismo que permita a los proveedores de combustible nacionales intercambiar créditos por el suministro de energía renovable al sector transporte. En cuanto al despliegue e integración de las renovables, pues tenemos varias convocatorias también que han pasado y otras que se esperan, como puede ser la del biogás y la de energías renovables innovadoras, que está dirigida más a proyectos innovadores como agrivoltaica, combinando el cultivo con la generación eléctrica, la fotovoltaica flotante, bueno, y varias líneas de ayuda varias líneas, tipologías dentro de esta convocatoria, que tiene una dotación de 220 millones de euros. Esta también la esperamos para en el breve, en corto plazo. Con respecto a infraestructuras eléctricas, flexibilidad de almacenamiento, pues ha habido diversas convocatorias. En almacenamiento eléctrico, standalone, hibridado, bombeo reversible y térmico, que aún se están evaluando. Nuevos modelos de negocio, lo mismo. Hidrógeno renovable, pues también ha habido varias convocatorias, ya que se le está dando un impulso al sector del hidrógeno brutal, ¿no? En este sentido, pues ha habido proyectos de pioneros y de singulares, impulso a la cadena de valor y los clústeres o valles del hidrógeno que previsiblemente saldrán para después del verano, y los proyectos de interés común, los IPCI. Bueno, en cuanto a nuestros KPIs, pues podéis verlo aquí más tarde también. Pues hemos aplicado a 207 proyectos al IDAE, a las convocatorias del IDAE, que representan 2.000 millones de euros de presupuesto
y con unos 747 millones de euros en ayudas solicitadas. Nuestra tasa de éxito del 100% la hemos conseguido en convocatorias como biogás, repotenciación circular, redes de calor y frío, cadena de valor el programa 4, renovables marinas y geotermia profunda. Y bueno, aquí podéis ver pues la calidad de nuestros proyectos, pues por ejemplo en Pioneros del Hidrógeno hemos obtenido la mejor puntuación para el proyecto presentado, ¿no? Y luego la cadena de valor del hidrógeno renovable, pues hemos obtenido 4 proyectos financiables dentro de los 7 presentados a la convocatoria 3. Bueno, como podréis saber, existen múltiples organismos, tanto internacionales, nacionales como regionales, con los cuales trabajamos para conseguir financiación para nuestros clientes. Vienen pues desde el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, al CDTI, Ministerio de Industria, Agencia Estatal de Investigación, distintas agencias de la energía en las comunidades autónomas y demás. Quiero destacar que desde el 2019 nuestra empresa ha presentado más de 830 proyectos a distintas convocatorias gestionadas por el IDAE. Desde FEI estructuramos nuestros servicios en verticales, contamos con clientes en toda la cadena de valor y conjuntamente con la presentación de proyectos a grandes empresas también hemos trabajado proyectos con pymes de manera individual tanto como consorciada. ¿Vale? Siempre intentamos identificar oportunidades y adelantarlos lo antes posible con nuestros clientes para trabajarlas meses antes de la apertura del plazo de solicitudes, ya que así se pueden trabajar propuestas de mayor calidad y ganadoras para estas convocatorias que son muchas de ellas de concurrencia competitiva. Con respecto a otras oportunidades de financiación y relacionadas con las convocatorias del Ministerio de Industria, veis que hay varios proyectos estratégicos, tanto al vehículo eléctrico como para la industria naval, al sector agroalimentario, el de la economía circular, que os he comentado anteriormente, y el de descarbonización industrial. Hay una dotación de más de 2.500 millones de euros aún por ejecutar de estos fondos Nexien. Como próximas convocatorias se esperan el PERTO del vehículo eléctrico, que bueno, finaliza su presentación para la sección A dedicada a baterías eléctricas el 19 de julio del 24 y la sección B pues abrirá en septiembre y finalizará en octubre, que está dedicada ya a la cadena de valor del vehículo eléctrico. Con respecto al de descarbonización industrial, pues bueno, tendríamos varias líneas. La línea se espera una segunda convocatoria a partir de septiembre. La primera convocatoria aún se está resolviendo y para la línea D, que son para instalaciones altamente descarbonizadas, se espera también para septiembre. Para septiembre y la línea pues bueno, para septiembre y en adelante. ¿Vale? Y luego con respecto al PERT agroalimentario, pues fomentará pues, las inversiones en el sector agroalimentario. Se espera una segunda convocatoria que se estima que sea en agosto. ¿Vale? El compromiso de ejecución de los fondos dependerá de qué convocatoria, pero bueno, en algunas ya estamos estimando que se puedan ir al 2028 y hay otras como el agroalimentario que se va a ir a 2026. Las características generales de estas convocatorias pues pueden ser que sean a concurrencia simple o competitiva. La tipología de proyectos puede ser de eficiencia energética, sostenibilidad o I+D. Sí se requieren inversiones mínimas elevadas y unas intensidades de ayuda que vienen marcadas por el Reglamento General de Exención por categorías, entre el 30 y el 50% a fondo perdido. Bueno, las ayudas máximas irán desde 15 a 30 millones o hasta el 80% del total de la inversión. Los proyectos pueden ser individuales o consorciados. Los costes subvencionables serán establecidos según normativa, pueden ser equipos, ingeniería, obra civil. Siempre han de cumplir estas convocatorias o los proyectos, mejor dicho, el efecto incentivador. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden haberse efectuado gastos con anterioridad a la solicitud de la ayuda, a la fecha de solicitud de la ayuda. Las empresas han de cumplir los plazos de morosidad de pago a proveedores, que están establecidos en 30 días o previo acuerdo a 60. Y bueno, siempre se ha de cumplir el principio de NSH, que es el de no causar daño significativo al medio ambiente en todas estas tipos de convocatorias. Luego, bueno, con respecto a los CAEs, no sé si lo conocéis, es un sistema
que no es una subvención ni está sujeta a reglamentación de ayudas de Estado y se puede cobrar antes que las ayudas de energía tradicionales. Bueno, los CAE son al final un documento electrónico que reconoce la consecución de un ahorro en el consumo de energía final. Tiene un valor único. Un CAE es igual a 1 kilovatio hora al año de ahorro en el consumo de energía final, ¿no? Este sistema surge para generar nuevos ahorros de energía a través de la realización de proyectos de eficiencia energética y se crea un mercado en el que los sujetos obligados, que son empresas energéticas, que están obligadas a conseguir una cantidad de ahorro energético al año, pueden cumplir su obligación pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que a través de este fondo surgen convocatorias en esta línea de eficiencia energética, o bien liquidando CAEs que generen o estas mismas empresas o que consigan en el mercado comprando directamente CAE a otros sujetos obligados o sujetos delegados, ¿no? De esta manera, pues el sujeto obligado cumple con la obligación general del ahorro energético. Bueno, pues inicialmente, como veis en este esquema, primero hay que firmar un convenio entre el usuario final y el sujeto obligado o delegado. La ejecución de la medida sí que tiene que haberse ejecutado el proyecto a partir del 26 de enero del 2023. Luego se abre un expediente CAE en el que un verificador documental acreditado por la ENAC y externo tiene que acreditar esos ahorros en eficiencia energética. Tras esto, se solicitará el CAE al gestor autonómico, quien validará y emitirá el CAE y hará una preinscripción en el Registro Nacional. Y luego, posteriormente, será el coordinador nacional el que registre el CAE, verificará el cumplimiento de obligaciones y supervisará en su conjunto este CAE. De esta manera, el CAE ya entra en el sistema, este certificado electrónico, para que se pueda hacer una compraventa o una liquidación por los sujetos obligados. Con respecto a las próximas oportunidades de financiación en el área del hidrógeno, gases renovables y almacenamiento, pues esta slide refleja diversas convocatorias destacadas en este ámbito, ¿no? Pues ha habido convocatorias a pioneros y singulares, enfocadas a subvencionar tanto proyectos integrales que combinen la producción, distribución y uso del hidrógeno en una misma ubicación, con una inversión mínima de 1 millón y una capacidad de electrólisis de hasta 50 megavatios. Se distinguen de los valles del hidrógeno pues porque los valles sí que tienen un enfoque mucho más mayor y a gran escala. Se pretenden incentivar polos industriales que incluyan esto, la producción, distribución, almacenamiento y uso del hidrógeno en una misma ubicación, pero se quiere implantar una gran capacidad de electrólisis, gran capacidad de producción y gran capacidad del uso y en los consumidores finales. Luego tendríamos los programas de cadena de valor innovadora del hidrógeno, que ha habido 4 programas. Había el programa 1 destinado a la mejora de capacidades, avances tecnológicos, implantación de líneas de ensayo y fabricación de componentes en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable. El programa 2 para subvencionar el diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por el hidrógeno. El 3 enfocado a demostradores de electrólisis y proyectos innovadores. Y el 4 enfocado más a la investigación industrial y desarrollo experimental en este ámbito. También ha habido programas de biogás de redes de calor y frío. Y en cuanto a almacenamiento han salido pues estas cuatro líneas que aún están evaluando. Tanto standalone, hibridado por bombeo reversible o térmico y bueno, en cuanto a los IPCIs, que son proyectos de interés común, pues ha habido cuatro PCIs y recientemente se ha publicado los concesionarios del proyecto High to Use, en el que ha habido 7 proyectos españoles de producción y uso intensivo del hidrógeno renovable en actividades industriales y a gran escala. También hay otros fondos como son el Innovation Fund, o sea, a través de este tipo de ayudas se pueden subvencionar proyectos muy innovadores en el ámbito de la descarbonización, incluyen también la captura y almacenamiento del CO2, la operación de renovables innovadoras, las tecnologías de almacenamiento energético y se distinguen en función del tamaño de los proyectos entre proyectos a pequeña, mediana y a gran escala. Luego, como sabéis, también ha habido a través del Banco Europeo del Hidrógeno pues, la primera subasta del hidrógeno y se prevé que salga la segunda subasta a finales de año. El bien subastado es el hidrógeno renovable producido. La puja se realiza en función de la cantidad de hidrógeno producido y el apoyo económico será una prima fija.
Con respecto al CEF Hydrogen, pues estos constituyen varias convocatorias enfocadas a acelerar inversiones en Europa en redes de infraestructuras del transporte, la energía y digital. Se financian tanto proyectos transfronterizos. En cuanto a valles del hidrógeno, lo comentado, pues se quiere fomentar que en un mismo polo industrial se cumplan varias etapas de la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción, el almacenamiento y la distribución a diversos usuarios, como el sector transporte, la industria y los usuarios finales de energía. Bueno, por último, quería comentaros sobre las consultas públicas que ha habido recientemente y bueno, he dejado un par de slides más para definir este proceso, ¿no? En la participación pública se pretende recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas con carácter previo a la elaboración de los proyectos normativos. Se pueden enviar propuestas del sector por email y, bueno, inicialmente no hay un borrador de fases en esta fase 1, pero posteriormente sí que se necesita someter las bases y la convocatoria de ayudas a consulta pública para que el sector dé, digamos, o dé sus comentarios o aportaciones en concreto con las bases y convocatorias que se estén estableciendo. En relación a esto han surgido varias consultas públicas o consultas públicas previas entre abril hasta ahora, y entre ellas están estas tres, que son biogás y consulta para el biogás y el biometano, para la eficiencia energética de la industria y la economía circular de las renovables. Bueno, pues para biogás y biometano, pues lo que se pretende es recabar información del sector en cuanto a que a proyectos de biogás y biometano puedan ser sujetos a convocatorias de ayuda en este sentido, dando cumplimiento a la hoja de ruta del biogás, a la revisión del PNIEC que se hizo en el 23 y a la revisión de los objetivos, a la instalación de 3.800 megas de generación renovable para el primer semestre del 2026 y a contribuir en la ejecución de los fondos del PRTR o del Programa Operativo Pluriregional de Fondos FEDER para el 2021-2027. En cuanto a la eficiencia energética en industria, pues también se ha salido una consulta pública. Previamente ha habido un programa sujeto relacionado con el Real Decreto 263 del 2019 para eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, pero ya acaba ahora a finales de este mes. La gestión ha sido territorializada por parte de las comunidades autónomas. El origen ha sido el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y, bueno, la dotación que ha tenido ha sido de hasta 642 millones de euros. La norma que se intenta establecerá las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en estas tipologías, que sería la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales y la implantación de sistemas de gestión energética. Por último, también hemos tenido la participación pública para el proceso de convocatorias dentro del ámbito de la economía circular de las renovables, para reciclaje de equipos de generación de energías renovables y almacenamiento, con los objetivos de impulsar la capacidad y mejora del reciclaje actual, así como el ecodiseño enfocado a la circularidad en línea con lo previsto en el PERTE de economía circular. Bueno, pues estas tres líneas se esperan en el medio plazo, porque luego sí que deben de haber una publicación de bases y convocatorias, como os he comentado, ¿vale? En la segunda fase de esta consulta previa, pues encontramos otro tipo de ayudas, como pueden ser las del Valles de Hidrógeno, las energías renovables innovadoras, el programa CE Implementa o la cadena de valor de las renovables. Por un lado, la de valles de hidrógeno, pues fomenta la creación de grandes valles o clústeres del hidrógeno. Está sujeta a las inversiones 1 y 2, bueno, la 2 del componente 31 de la adenda al PRTR y la inversión 1 de la componente 9. Las bases reguladoras han salido a consulta, no así la convocatoria. Para valles del hidrógeno, como convocatorias del hidrógeno, se prevén 1.600 millones de euros de dotación. Todavía no sabemos qué dotación tendrá esta convocatoria, ¿vale? Un Pero par de serían en minutos este. ya, Isabel, nos acaba ya Sí, el tiempo que sí. vale, perfecto, sí, sí, ya acabo. Bueno, con respecto a las renovables innovadoras, pues tendríamos el fomento de nuevas tecnologías
en la agrivoltaica, fotovoltaica flotante, la fotovoltaica y eólica en infraestructuras y el autoconsumo colectivo y la bomba de calor renovable. Con respecto al programa CE Implementa, también lo esperamos para corto plazo, pues eso, fomentar inversiones sostenibles para una mayor participación de los consumidores y de los ciudadanos en la transición energética. Y por último, para la convocatoria de cadena de valor de renovables, lo que se fomenta es capacidad de fabricación, tanto de equipos como de sus componentes, los componentes asociados a las tecnologías fotovoltaica, eólica, al hidrógeno renovable, al almacenamiento y a la aerotermia renovable también, ¿vale? Estas últimas son las que en un corto plazo saldrán y estamos esperando con ansia, ¿vale? Para la cadena de valor hay 1.000 millones de euros de dotación para diferentes convocatorias, ¿vale? Bueno, y con esto yo acabo, dejo aquí mi contacto y cualquier cosa que tengáis relacionado con convocatorias de ayudas en este ámbito, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, como habéis visto, hemos lanzado una encuesta. Solemos lanzar este tipo de votaciones entre ponencia y ponencia, pues para que podáis participar y conocer vuestra opinión sobre diferentes asuntos. No sé si sigues por ahí, Isabel. Sí, sí. Sí, 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 nada, sí. no, solo plantearte alguna pregunta que teníamos por aquí de algún asistente. En este caso, bueno, ¿cuánto se tarda en publicar una ayuda desde que ha salido a consulta pública? Bueno, el plazo es variable. O sea, realmente, por ejemplo, la de biogás, hemos tenido una consulta pública el año pasado y todavía no han salido las bases reguladoras porque entre medias, pues se aprobó el Reglamento General de Exención por categorías con cambios que tendrían que haber en la orden de bases y por tanto esperamos una nueva convocatoria este año. Hay otras convocatorias que, por ejemplo, sale la consulta pública y a los 3 meses tenemos la convocatoria de ayudas. Por eso es interesante ir trabajando los proyectos y teniendo en cuenta también que no se pueden ejecutar gastos hasta que no salga. O sea, si quieres entrar a participar en este tipo de convocatorias, tienes que tener en cuenta que no se pueden ejecutar gastos antes de la fecha de solicitud de la ayuda. Ujú. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, todos los programas y diferentes PERTES que has comentado, así que muchas gracias, Muy Isabel. bien. Venga, muchas gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente ponencia. Contamos en este caso con Ramón Arce, que es Partner Associate de Pontium, que nos va a presentar una ponencia sobre, bueno, cómo desbloquear oportunidades financieras en proyectos renovables. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Adelante. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale, ya la Bueno, estamos pues viendo. la veis, ¿verdad? Bueno, pues buenos días. Gracias, como Javier ha dicho, yo soy Ramón, soy Partner Success en Pontio. Para que los que no nos conocéis, nosotros en Pontio somos una financiera tecnológica. Nos dedicamos a financiar instalaciones, únicamente instalaciones de eficiencia energética. Somos la parte financiera, tenemos un producto que es hasta en 20 años para financiar a los clientes y luego una parte tecnológica disponemos de una plataforma que ponemos en vuestras manos de manera totalmente gratuita que os facilita y os agiliza todos los trámites a la hora de saber si un cliente es financiable o no sin documentación, en tan solo 3 clics. O sea, lo que buscamos es que el cliente pueda acceder a la financiación de manera fácil y cómoda y, por otro lado, facilitaros a vosotros la vida, agilizar, como decía, todos estos trámites y dejar de pensar en la financiación como un stopper. Muchas veces hablabais con vuestras entidades financieras y teníais que aportar mucha documentación, las operaciones se enfrían. Nosotros trabajamos sin documentación y agilizamos todos esos procesos para que el cliente se sienta tranquilo, a gusto, con transparencia y, segundo, pueda cerrar la operación en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta decir que somos socios, os ayudamos en todo lo que podemos y somos la plataforma número 1 en financiación de eficiencia energética en España. Damos soporte a operaciones tanto de residencial como de empresa, ya sea en la modalidad de renting o PPA. Hemos manejado en estos últimos 3 años más de 3.000 solicitudes de financiación. Hemos financiado a estas alturas y en este justo momento, ¿no?, del año más de 30 millones de euros en financiaciones y tenemos más de
450 colaboradores y subiendo, ¿no?, en los que nos apoyamos para poder seguir creciendo. Tenéis que tener en cuenta que nosotros no ofrecemos la financiación directamente a los clientes finales, sino que nos apoyamos en fabricantes, en distribuidores, en herramientas de software, en comercializadoras y sobre todo en vosotros instaladores, ¿no? Entonces nos apoyamos y crecemos juntos. Un poco lo que comentaba Javier al principio, el hacer una valoración rápida y clara de cómo ha habido un cambio en el sector, ¿no?, del 2022, que se produjo el boom de la fotovoltaica, en un momento en el que, oye, hubo la tormenta perfecta, ¿no?, como se suele decir. La gente volvía de una pandemia en la que había estado encerrada en sus casas con un ahorro. No podían gastar, no salían de viaje, no salían a cenar, gastos habituales que tenemos, ¿no? Entonces la gente tenía un colchón o un dinero debajo del colchón, mejor dicho, un colchón financiero y, bueno, pues se produjo además una subida de los precios de la energía por conflictos internacionales, por diferentes situaciones. Entonces fue un momento en el que los telediarios abrían todos los días con el máximo del precio de la energía, una cierta alarma social en ese sentido, y la gente con dinero pues optaba por, oye, quiero instalar fotovoltaica, y prácticamente no hacía falta ni ir a buscar a los clientes, ¿no? Esa tendencia cambia, ¿no? Hasta ahora pues vendíamos como si fuese una inversión. Y bueno, porque esa gente tenía esa capacidad de invertir, ¿no? Porque tenía un dinero en el bolsillo. Se produce una subida del IPC importante a través de todos estos conflictos, de todos estos, pues eso, el precio de la energía y tal. Entonces, sube el IPC, empieza, pues donde antes necesitabas 100 euros para comprar algo, ahora necesitabas 115, las familias empiezan a salir, a gastar, a irse de viaje de nuevo, a tener una cierta normalidad, ¿no? Y al final, entre que las familias empiezan a gastar, sube el IPC y luego, encima, la manera de controlar ese IPC es subir los tipos de interés, pues se les encarece la vida, ¿no? La vida tiene un encarecimiento desde pues, las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, absolutamente todo, ¿no? Entonces, las familias empiezan a perder esa liquidez. Entonces, hay un momento en el que hay que tener un cambio de tendencia a la hora de vender y no vender como una inversión, sino que tienes que vender un ahorro, el ayudar a las familias a ahorrar en el día a día, a poder tener una cierta holgura financiera. Ahí es donde aparecemos nosotros, ¿no? Además, hay una serie de cambios en los precios de la electricidad. De repente empieza a bajar el precio de la electricidad por la penetración de la fotovoltaica en nuestro país. También se producen las famosas curvas de Pato, ¿no? Que hay momentos en el día que por la gran generación de energía y vertido a la red, pues se produce un cambio de tendencia, ¿no? Hay momentos en el día en el que el precio de la energía es bastante más bajo. Entonces, entre que las familias ya no tienen esa sensación de urgencia porque ha bajado la energía, entre que están más ahogadas y ya no pueden afrontar, ¿no?, esas inversiones, y bueno, el cambio de tendencia del mercado, que al final lo que hay que saber es que hay momentos del día en el que la energía es más barata, pero luego por la noche es donde sube, ¿no?, ese precio y aumenta la factura de la luz dentro de los hogares. Pues también tenemos que saber el decir no solo cómo venderlo, no solo dejar de vender como una inversión, sino como un ahorro, sino también darnos cuenta de que a lo mejor también la tendencia y lo mejor para el cliente es ofrecerle instalaciones incluso más completas, que digas, oye, pues sí, a lo mejor durante el día está bajando el precio o es más bajo, pero luego por la noche al aumentar lo que necesitas es acompañar tu fotovoltaica de unas baterías o de una aerotermia, unos equipos que son acumuladores que te ayudan a, oye, cuando el precio de la energía sea más bajo y no estés consumiendo, guardarlo para cuando aumente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos al mercado en un momento en el que, bueno, pues es cierto que la gente tenía más liquidez, pero, oye, hemos estado trabajando en ello, hemos estado ayudando a los instaladores y hemos creado una serie de productos que permitan ahorrar desde el primer día tanto a los clientes de residencial como de industrial.
Y bueno, los productos que tenemos son los siguientes. Para residencial, pues disponemos de la compraventa aplazada. Al final, cualquier producto que sea o que vaya contra un DNI, lo que hacemos es que lo consideramos residencial. Esto incluye los clientes de particulares como los autónomos, ¿no? Entonces, ¿nuestro producto qué ventajas tiene? Oye, pues no tiene inversión inicial, no se solicita ningún tipo de documentación, no tiene permanencia, es decir, nosotros te financiamos en 20 años que te permite tener una cuota muy reducida para que el cliente ahorre desde el primer día, pero además es que no tiene ningún tipo de permanencia. Tú puedes amortizar o cancelar la financiación en la cuota número 2. No le exigimos un mínimo de estancia con nosotros. Esas amortizaciones, además, no llevan ningún tipo de coste ni gasto, o sea que son al 0% de interés, como si dijésemos, ¿no? Se amortiza directamente el capital. Con lo que le damos una libertad al cliente de, sí, te damos una financiación a largo plazo, pero no te damos esa sensación de estar atrapado, de necesitar una permanencia, sino que lo que permitimos al proporcionarle además una cuota muy reducida que se paga con el propio ahorro, como ahora os mostraré, pues le permite al cliente seguir con su ritmo de vida. Oye, yo instalo, no tengo que hacer ninguna inversión de inicio y encima me va a reportar un ahorro todos los meses. Pues la decisión es mucho más fácil de tomar, es mucho más sencilla. Entonces, tratamos de ayudaros a vosotros a vender más y a romper esa barrera de decir, pues que la gente ahora mismo no tiene dinero o no quiere meterse en un crédito para pagar más de lo que estaba pagando por su factura de la luz, ¿no? Entonces, esto es una ayuda considerable. Como os decía, se trata de hacerlo rápido, sin documentación y ágil. Vosotros podéis llegar a casa del cliente y cerrarla y salir de la casa ya habiendo cerrado la financiación, ¿no? Y el poder hacer esa instalación para ese cliente. Solo necesitáis 3 datos: el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección de donde reside el cliente. Con esos 3 datos ya os arrojamos un resultado de si el cliente es financiable o no. Al final, como os decía, aparte de tener esta serie de ventajas de, oye, no tiene gastos de cancelación, no tiene permanencia, es que además no computa en CIRBE. Es decir, el cliente, esta deuda no va a aparecer en su expediente financiero, con lo que no va a ser una rémora para él. Os ponemos un ejemplo muy claro de cómo el cliente ahorra desde el primer día, ¿no? Y al final le permite este producto administrarse. Oye, financio a 20 años, tengo la cuota más baja que estoy pagando con el propio ahorro y encima me queda, con respecto a lo que estaba pagando, un ahorro mensual que me llevo al bolsillo, y lo que le permite es seguir con su ritmo de vida, con su ritmo habitual, no tiene que hacer un esfuerzo superior. Y esto lo veis aquí. Oye, hemos hecho un ejemplo de un cliente en su factura energética paga 200 euros al mes sin instalación. Oye, imagínate que vamos a hacer una instalación de un importe medio del sector, 7.500 euros, ¿no? Y con esa factura nosotros estimamos que va a tener un ahorro del 50%, somos conservadores. Luego, si quiere ahorrar más, tendrá que, oye, habituarse o cambiar hábitos de consumo, mejor dicho, oye, dejar de consumir por la noche las lavadoras, el lavavajillas, intentar poner en horas de sol. No os tengo que explicar nada de esto, pero bueno, el decir, oye, por lo menos esa factura con tu instalación hecha, vas a pagar en vez de 200, 100 euros al mes. Vas a tener un ahorro de otros 100. Pues como veis aquí en el gráfico, si nosotros hacemos una financiación al uso, una financiación como la que dan los bancos a corto plazo, una media de 5 o 8 años, ese cliente va a tener que pagar una cuota mensual de 155, 109 euros. Es decir, va a tener un ahorro de 100 euros que se va a comer la cuota, ¿no? Incluso va a tener que, oye, hacer un esfuerzo superior a lo que estaba pagando hasta el momento. Entonces, eso muchas veces hace que el cliente se lo piense y dice, joder, pues ya estoy suficientemente a lo mejor achuchado en el mes a mes, no necesito un esfuerzo más, ¿no? Entonces, cuanto más avanzamos en el plazo, mayor es el ahorro. Tenemos una cuota, imaginaos, de 62 euros, que el cliente con los 100 euros que ha ahorrado está pagando la cuota y encima se está quedando con un importe o con un ahorro que se lleva todos los meses al bolsillo. Para instalar he tenido que invertir 0 euros, me han puesto la instalación en el tejado, esa instalación ha empezado a funcionar y a trabajar para mí y me está proporcionando encima un ahorro con respecto a lo que estaba pagando antes. Entonces, es muy interesante. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que esto le permite al cliente administrarse. Oye, que quiere hacer aportaciones, que cada 2 años quiere hacer una aportación de X, oye, pues te quitas plazo y por ese dinero
que amortizas no pagas ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, al final, es muy interesante. Y luego, para empresas tenemos la opción de renting y PPA. El PPA está enfocado a empresas que son ya muy grandes, con unos consumos muy estables, y nosotros creemos que el producto del renting es el más completo, el que se adapta más a las empresas que hay aquí en territorio español, y creemos que es una opción que encaja con el 98% de las empresas del territorio nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un producto muy completo, porque es un producto muy sencillo, porque se requiere muy poco para poder realizarlo, ¿no? El PPA tiene una serie de exigencias y es algo más largo que no nos daría tiempo a explicar, pero si queréis informaros, no tenéis más que contactar con nosotros. Pero al final el renting lo que hablamos es de un alquiler a largo plazo, como sabéis, en el que toda la energía que produce la instalación es del cliente, ya sea la que consume, incluidos los excedentes, y en el renting pues no necesitamos una inversión inicial, tiene el seguro y el mantenimiento incluidos dentro de la cuota, lo cual hace que el cliente se olvide de quebraderos de cabeza, de oye, hay que buscar un instalador que me la mantenga, oye, contratar un seguro, y además sale mucho más económico hacerlo con nosotros. Para mí muy importante la inmediatez, sobre todo en empresas, porque en residencial lo es, pero en empresas muchas veces sabéis que cuando vais a hacerle una oferta a una empresa y le hacéis un dimensionamiento, luego para ver si es financiable o no necesitáis los datos económicos. Esos datos económicos no os los dan de buenas a primeras, porque son datos muy personales, muy, como si dijésemos íntimos, ¿no? O sea, son privados, ¿no? Entonces tienes que generar una relación con el cliente, un estar trabajando con él 2, 3, 4 semanas hasta que generas la suficiente confianza como para que te dé esos datos. Y resulta que ese cliente, cuando tú le pasas esos datos financieros, esos números a la empresa o a la financiera con la que sueles trabajar habitualmente, que tardan también un tiempo en estudiarlos y luego te dan un rechazo, dices, joder, he tenido una dedicación a este cliente y un coste de oportunidad muy importante para que al final salga rechazado, y sé que este cliente necesita esa financiación. Entonces, nosotros en tan solo 3 clics, es decir, con solo 3 datos, CIF, potencia que vamos a instalar e importe de la instalación, ya te lanzamos un resultado de si esa empresa es financiable o no. 30 segundos. Con lo que tú, si sabes que esa empresa necesita financiación, si sabes que tienes esos datos, porque los tienes, porque no necesitas más que saber el nombre de la empresa, el CIF se encuentra en Internet, y luego tener los datos de la instalación más o menos claros, ya tienes una empresa precualificada. Y esto hace que no pierdas el tiempo, que todos sabemos que vuestro tiempo pues es oro y tiene un coste, ¿no? Entonces, nuestros productos, tenemos productos a largo plazo, como es el fijo flex, y luego a corto plazo, como es el variaflex. Pretendemos dar el mayor tipo de soluciones y enfocarlo a el cliente y a la situación particular de cada uno de los clientes. El fijo flex, oye, pues es un renting a largo plazo que va de 10, 15 o 20 años, pero, como todos sabéis, para hacer una amortización de un renting, el renting es un alquiler a largo plazo. Tú normalmente, si quieres cancelar un renting, no puedes decir, oye, ¿cuánto me queda por amortizar de la planta? ¿Tanto? Pues lo pago. No, en el renting, por ley, no se puede cancelar anticipadamente. Entonces, tienes que hacerte cargo de todas o pagar todas las cuotas que queden restantes. Eso conlleva que estás pagando un seguro y un mantenimiento que están incluidos dentro de esas cuotas que ya no vas a disfrutar. Entonces, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado una opción de fijo flex en el que tienes una duración a largo plazo, como os decía, 10, 15 o 20 años, pero con una opción de compra de la instalación, una ventana de salida favorable en mitad del contrato. Oye, a los 10 años, en el quinto tienes una opción de salida, a los 15 en el 7 una opción de salida y a los 20 en el 10. Esto está pensado para clientes que dicen, oye, yo quiero una cuota reducida, que tenga, me siento cómodo en el largo plazo, porque además el renting ya sabéis que tiene una serie de beneficios fiscales. Oye, te devuelven el IVA cada trimestralmente y luego, oye, en el impuesto de sociedades tienes una serie de desgravaciones a final de año. Entonces, esto es un cliente que se siente cómodo en el largo plazo, pero que no se quiere sentir atrapado. Quiere decir, oye, si a lo mejor no me apetece estar los 20 años, oye, si en el año 10 veo que me van las cosas bien y tal, pues, oye, ejerzo la opción de compra y me salgo, ¿no? Entonces, en este caso sería una cuota igual durante todo el plazo y una opción de salida
que en este caso sería alrededor del 63%, en la mitad del contrato del 63% del CAPEX de la instalación, ¿no? Aquí hemos puesto un ejemplo de una instalación de 96.000 euros, 80 kilovatios, oye, a 20 años, vemos aquí cómo funciona. Y luego tendríamos el producto de Variaflex. Es un producto a corto plazo, es una duración de 5, 7 y 10 años, ¿vale? Pero con opción de refinanciar la instalación cuando llegue ese momento, es decir, ya está preaprobada. ¿Esto qué quiere decir? Oye, es un cliente que dice, no me importa pagar una cuota un poco más elevada, pero quiero tener un renting a un corto plazo. Entonces, esto se parece a las financiaciones de los vehículos que tienen ahora muchos concesionarios, ¿no? El decir, oye, te financio la mitad del vehículo a 5 años y cuando llega el momento o llega ese quinto año, o me pagas la totalidad del valor que queda por amortizar o lo refinancias. Pues nosotros hacemos un poco lo mismo. Oye, que el cliente llega el año 5, hace una contratación a 5 años y llega el año 5 y quiere cancelar. Oye, paga el 50% de la instalación y se la queda ya en propiedad. Pero imaginad que ese cliente de repente se da cuenta y dice, esto es muy cómodo. Yo estoy pagando unas cuotas, ahora mismo no tengo ese dinero o no quiero descapitalizarme, ya tengo esa refinanciación garantizada a otros 5 años, 8 o 10 años más, ¿no? Entonces dices, oye, yo pago unas cuotas, que llega este momento de la mitad del contrato, que quiero pagar ese tal, lo hago. Que no, la refinanciación ya está garantizada. No tenemos que hacer como harían en el sector del automóvil, un nuevo scoring, ver si eres financiable de nuevo y lanzarlo, ¿no? Sino que ya tendrías esa refinanciación garantizada y encima las cuotas empezarían a ser bastante más económicas. Como os decía, es dependiendo de la situación de vuestro cliente, habrá clientes que digan, yo quiero un largo plazo y pagar una cuota más baja. Oye, yo quiero un corto plazo para salir antes. Tenéis las dos opciones, ¿vale? Y luego hay factores para tener en cuenta en la financiación de proyectos renovables. Al final nosotros lo que queremos y lo que estamos aquí es para ayudaros. Nos gusta decir que somos socios, somos un engranaje más de vuestra empresa para que hagáis o cerréis operaciones, porque sabemos que ahora mismo el sector está complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, os ayudamos y os asesoramos en el tipo de instalación. Muchos de vosotros venís pensando en el PPA y nosotros hablamos, os terminamos diciendo, oye, esto yo creo que lo mejor es un renting, os asesoramos, ¿no? Queremos que sepáis que no somos la típica financiera que os da el dinero para vuestro cliente y se olvida. Nosotros somos un socio. Nosotros os damos formación, os damos asesoramiento, os damos soporte, peleamos las financiaciones y las operaciones hasta el último momento y queremos que sepáis que estamos ahí para ayudaros. Y todo esto sin ningún coste para vosotros. Entonces, tratamos de daros un asesoramiento. Oye, la capacidad de endeudamiento. Al final, ¿nosotros qué hacemos? Oye, no computa en CIRBE. Oye, los riesgos y la rentabilidad. Pues los riesgos, vosotros elimináis los riesgos, porque cuando optáis a una financiación o el cliente trae su propio dinero o pide su financiación al banco, normalmente os suele adelantar un tanto por ciento y luego el segundo tanto por ciento es el que os cuesta cobrar. Tengo muchos instaladores que trabajan habitualmente conmigo y me dicen, oye, Ramón, es que cuando pide una financiación al banco me paga el 50%, instalo y luego ha habido veces que he tardado 3 meses en cobrar la factura porque se pone quisquilloso y es que me has roto una teja, me has dejado un manchón en la fachada. Esas cosas pasan. Entonces, con nosotros eso no va a ocurrir. Y luego, al final, viabilidad financiera. Os proporcionamos un scoring al momento, rápido, ágil, en menos de 30 segundos. Eso es una ayuda tremenda y sobre todo sin documentación. No dejamos que el cliente vaya, lo comente en casa y diga, oye, pues mira, es que en la típica, yo qué sé, comida de fin de semana y siempre hay un familiar o un cuñado que te dice, pues yo conozco a fulano, tal. Oye, has perdido la posibilidad de cerrar ese cliente. Con esto, con la inmediatez, con la cuota baja y con el asesoramiento, la decisión del cliente ya no son 8.500 euros, 10.000, son 63, 80, 90. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que tratamos de deciros, la financiación como herramienta de diferenciación y como soporte a la venta. Es decir, oye, vamos a empezar a vender como un ahorro, vamos a tener un producto financiero que nos ayude. Al final se trata de que, yo siempre lo digo, tenéis que tener sobre la mesa cualquier tipo de financiación o cualquier tipo de producto. Lo importante es que cuando el cliente entra en vuestra oficina, que normalmente lo que quiere es ahorrar desde el primer día, pero lo importante es, como hay muchos tipos de cliente,
cuando el cliente entre en tu oficina, si quiere pagar al contado, puede hacerlo. Si quiere pagar a corto plazo, tienes la opción de hacerlo porque muchos de vosotros trabajáis con un banco ya habitualmente. Pero también el poder tener la herramienta de decir, oye, es que tengo una financiación a largo plazo que hace que tú puedas instalar ahora mismo sin ningún esfuerzo y que te vayas autoadministrando, ¿no? Entonces, aumenta el rango de tus clientes, porque al final muchos de vosotros decís, no, es que a mí me pagan al contado. Cada vez quedan menos clientes que pagan al contado, ¿no? Entonces, vamos a facilitar esa operativa, vamos a facilitar que vosotros instaléis en el día a día. Y nada, pues un poco daros las gracias, os dejo aquí nuestro contacto y para cualquier cosa que necesitéis os ponéis en contacto con nosotros y tratamos de ayudaros lo máximo posible. Ya os digo que nos gusta decir que somos socios y tenemos un servicio de guante blanco para que estéis lo más a gusto posible y podáis vender más. Muy bien, Ramón. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya has comentado que hay un ahorro, ¿no?, desde el primer día, pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales respecto a la financiación tradicional de las soluciones que ofrecéis vosotros? Bueno, al final, como veis, el ahorro está desde el primer día. Y cuando digo desde el primer día, es que, por ejemplo, uno de los beneficios que tenemos es que con nosotros el cliente no empieza a pagar hasta que la instalación no está totalmente terminada y finalizada y funcionando. 30 días después es cuando se le pasa la primera cuota. Con lo que el cliente siente ya una seguridad de decir, oye, es que yo no voy a empezar a pagar hasta que esto esté realmente funcionando. Muchas veces, oye, cuando contrata un crédito al consumo, ese cliente lo que tiene es que le ingresan el dinero en su cuenta y 30 días después le pasan la primera cuota. Esté instalada o no la instalación puesta en su tejado, ¿no? Entonces, eso muchas veces ha generado cierta fricción entre el instalador y el cliente final. Nosotros tratamos de eliminarla y, oye, que tardas una semana en instalar, que tardas un mes, oye, que sucede cualquier tipo de cosa. Muchas veces se ha dañado un tejado, ha habido que repararlo y luego continuar con la instalación. Entonces, tienes ese plus de decir, oye, tú tranquilo, cliente, que no vas a empezar a pagar hasta que la instalación esté funcionando y tú estés tranquilo. Has mencionado a los instaladores también en algunas ocasiones en la presentación. ¿Hay algunos beneficios concretos para ellos, ¿no? Pues son un público más importante de este tipo de webinars. Claro, sí. A nosotros nos gusta decir que protegemos ambas partes, porque al final este sector se basa mucho en el boca a boca y en los referidos, entonces hay que cuidar a todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, pues primero tenemos para el instalador una atención personalizada, una plataforma muy potente que hace que se agilicen todos los procesos, que no tiene ningún coste para ellos. Oye, somos una herramienta más de su organización porque estamos codo con codo peleando con ellos y luchando con ellos y tratando de sacar las operaciones adelante y ayudarles para que su empresa venda más. Y lo bueno que tiene para ellos es que hay un momento en el que si tú no ofreces unas soluciones financieras, un valor añadido a tu producto, si tú solo vas a pecho descubierto con el precio de la instalación, al final el cliente lo que tiende es a tirar del precio, a reducirte ese coste. Oye, hazme un descuento, hazme una rebaja. Eso tira al final o se está comiendo parte de los beneficios del instalador. Entonces, con nosotros, ¿qué ocurre? Que cuando tú le muestras a un cliente, oye, mira, tu instalación son 8.000 euros y son 63 euros al mes. Ya, pero hazme un descuento y tal, y tú le muestras y le dices, oye, mira, te hago la simulación en la calculadora que la tienes dentro de la plataforma. Esos 8.000 euros son 63 euros. 7.500 son 61 euros. Ese euro de diferencia no vas a poder pagarlo en el mes a mes, que al final supone que yo te haga la instalación con los materiales correctos, con cariño, con una instalación con calidad, porque ahora te tienes que diferenciar del resto ofreciendo calidad. Dices, si tú me reduces a mí mi margen, esa instalación voy a tener que recortar de algún sitio para que no, para que mi trabajo sea rentable. Entonces, nosotros somos especialistas en este sector y entendemos a qué problemas se enfrentan a diario los instaladores, ¿no? Entonces, tratamos de darle esa solución y darles formación y decirle, oye, emplea este tipo de técnica porque al final no se pueden comer tu margen, tú tienes que vivir, sabes lo duro que es sacar una empresa adelante a diario y oye, tu beneficio es tu beneficio y es lo que te permite seguir día a día subiendo el cierre, ¿no? O echando el cierre de tu negocio y siguiendo adelante.
Muy bien, dos preguntas más para acabar, ya muy rápidas, que nos han dejado por aquí en el menú de preguntas y respuestas. Una, si también financiáis comunidades de vecinos, nos preguntaban. ¿Es por ahí? Y la verdad es que ese es un tema que tratamos bastante porque tuvimos durante un año completo el producto y la verdad es que mucha gente preguntaba, pero nadie cerró nada. Entonces era algo que nos daba mucho trabajo, pero no aportaba ningún tipo de beneficio porque no se llegó a cerrar ninguna instalación. Entonces decidimos cerrar esa parte del negocio porque bueno, no vimos que fuese rentable. Y por último, nos preguntaban varios asistentes si solo trabajas en España o también hay posibilidad de hacer proyectos, por ejemplo, de Latinoamérica y demás. De momento trabajamos en España, pero en breve vamos a abrir otros mercados. Ujú. Muy bien, Ramón, pues ¿ha quedado alguna pregunta más? Que ya no nos da tiempo a hacerte aquí en directa, porque queda alguna pregunta en el menú, si te invito a contestarla si quieres también a los usuarios a través de ese menú. Así que muchas gracias por tu presentación. Gracias, Javier. Bueno, y vamos con la última presentación del webinar de hoy. Tenemos con nosotros a Carlos Victoria de la empresa Funding, que nos va a hablar de financiaciones alternativas de proyectos e inversión local. Así que adelante, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Estupendo. Supongo que me estáis viendo ya y todo correcto. Vamos a darle pantalla completa. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por vuestro tiempo y un placer estar aquí. Gracias No por... la vemos de momento, Carlos, la presentación. ¿La has compartido? ¿No me estáis viendo aún? Pues No, todavía no. vamos a ello. Pantalla y compartir. Va, a ver. Sí, ahora vemos tu ordenador, pero no vemos la presentación cargada. ¿No veis la presentación? Pues voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo. El clásico hacer dos veces. Pantalla 1. A ver, compartimos. Ahora sí, ahí está. ¿Así? Perfecto. Muy bien, pues nada, os decía, gracias a todos por vuestro tiempo y gracias a Energética por la invitación. La verdad es que escuchando a los dos ponentes anteriores me ha parecido que esta presentación la verdad es que encaja también muy bien, ¿no? Porque hemos escuchado, sobre todo desde el punto de vista de la audiencia que esté pensando en, a ver, tengo mi proyecto, ¿dónde puede encajar? ¿Qué vías de financiación pueden encajar en todo lo que me están contando esta mañana? Pues la primera hablaba un poco de intentar llenar esa estructura de capital con ayudas y subvenciones, ¿no? La segunda, que es probablemente enfocada a proyectos de eficiencia energética o autoconsumos industriales, pues también cubre un espectro grande, ¿no? De proyectos, siempre en el contexto, me imagino, de proyectos de, digamos, tamaño mediano o pequeño, ¿no? De proyectos de generación renovable. Y ahora, pues lo que vengo a hacer yo en esta última sesión es comentaros otra tercera vía, ¿no? De la vía del crowdfunding, lo de la financiación participativa, y dentro de esa vía, pues la vía de financiación o de inversión, de inversión local, ¿no? Ahora ahondaré un poquito en el tema, ¿no? Os voy a contar, lo que quiero hacer en estos 20 minutos es contaros primero qué hacemos en Funding, quiénes somos, ¿no? Y nuestra obra de milagros, no me extenderé mucho en ello. Y luego los otros dos bloques dedicarlos a dos vías de financiación que nos ocupan principalmente, que es lo que es el crowdfunding tradicional, promotores que vienen a Funding en busca de financiación pura y dura, de capital, ¿vale? Con unas características concretas. Nosotros nos dirigimos y el crowdfunding en general, ¿no? Ahora os contaré las características que tienen este tipo de financiaciones que limitan, digamos, el espectro y el tipo de proyectos a los que pueden atender, ¿no? Y luego, por otro lado, os contaré la parte de inversión local, que es un fenómeno que viene dándose en España desde hace unos pocos años, en los que, en esencia, los promotores vienen a las plataformas de crowdfunding y a Funding, no tanto en busca del dinero, sino en busca de una solución tecnológica para poder lanzar estas iniciativas de captación de inversión en zonas restringidas y un poco para dar un mejor encaje y una mejor percepción de los proyectos en las zonas en las que estos proyectos se implantan, ¿no? Hay un tema de licencia social, hay un tema de oposición a ciertos proyectos, a ciertas tipologías de proyectos en ciertas regiones, y todo eso es algo que iniciativas de crowdfunding de inversión local pues pueden atajar. Como os decía, empiezo a contaros brevemente acerca de Funding, ¿no? Y qué hacemos, ¿vale? Os adelantaba, somos una plataforma de coinversión y solamente hacemos proyectos de energía, solamente financiamos proyectos de energía renovable o de sostenibilidad en general, ¿vale?
Nos gusta, no somos una ONG, ni somos, al final somos una empresa con ánimo de lucro, pero con una fuerte componente social, ¿no? Somos B Corp y no hacemos nada en la plataforma que no tenga ese componente de sostenibilidad. Generación energética principalmente, pero también estamos haciendo otras cosas ahora, por ejemplo, en el sector de la recarga de vehículo eléctrico, ¿no? Y de la movilidad sostenible y alguna cosita más que vendrá en breve, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho 21 operaciones con 21 plantas de distintos tipos, en solares en suelo, autoconsumos industriales, tenemos las primeras eólicas ahora en planta, como os decía, ¿no? Vale, principalmente solar y fotovoltaica, pero abriendo el espectro. Eso ha movilizado 12 millones de euros hasta ahora. Tenemos 15.000 ya, en realidad casi 16.000 usuarios registrados en la plataforma. Y bueno, como plataforma que tenemos por un lado proyectos de calidad que ofrecemos a nuestra base de inversores, pues no se trata solamente de que se nos dé dinero a nuestra base de inversores para colocarlo en proyectos, pues también hay que devolver ese dinero vía dividendos o vía intereses. Ahora os contaré qué productos de financiación tenemos. Entonces, pues de momento han entrado 12 y ha salido uno, ¿no? Nuestras financiaciones, bueno, pues tienden a ser multianuales, algunas hasta 30 años, ¿no? Para productos de equity, ¿no? O de participación en sociedades, vehículo de plantas fotovoltaicas. Entonces, pues bueno, ese retorno de la inversión, en algunos casos, es a largo plazo. Aquí brevemente una pincelada de con quién trabajamos. El Funding está participada por el IDAE, ¿de acuerdo? El IDAE tiene una rama de Venture Capital que le permite invertir en startups o en empresas, en nuestro caso de fuerte componente tecnológico también, y que promueven un modelo de negocio o promueven un modelo energético muy alineado con la estrategia del IDAE, ¿vale? En este caso, pues Funding, con esta componente de socialización y de democratización del acceso a proyectos de energía renovable a través de la tecnología, pues es algo que está muy alineado con lo que al IDAE le gusta ver. Y también tenemos un socio industrial, el grupo Enol, que también en una ronda de inversión hace unos años también entró. Y eso en cuanto al accionariado. Y en cuanto a nuestros clientes, aquí veréis bastantes nombres grandes de utilities y desarrolladores a nivel español y europeo. Estos son sobre todo con los que colaboramos para temas de participación ciudadana. Cuando se trata de proyectos de crowdfunding puro de financiación, pues tienden a ser promotores mucho más pequeños y promotores pues con plantas de 1, 2, 3 hasta 10, 15 megavatios, que de alguna forma u otra buscan alguna solución de financiación en que Funding les puede proveer, ¿vale? Para que los que estén en la audiencia digan, oye, si yo no soy un RP, si yo no soy un StarCraft, yo con Funding no tengo nada que ver, ni mucho más lejos de la realidad, ¿vale? Precisamente en nuestro ADN está dar servicio a promotores e iniciativas de tamaño pequeño, ¿vale? Porque en última instancia lo que hacemos en Funding es, os decía, plataforma. Por un lado, buscamos proyectos de calidad y en esa parte el valor añadido que damos es coger el proyecto y hacerle ese análisis financiero, técnico y legal para el producto que el promotor nos haya venido demandando, ¿no? Pues un préstamo de tal tipo, subordinado, algún project finance, que le compremos la empresa, la SPV, o que le compremos una participación parcial. Tenemos un espectro de productos financieros bastante amplio, pero bueno, siempre, en cualquier caso, lo primero que hacemos por nuestra parte es hacer esa validación, ¿no? De que el proyecto es viable y es robusto. Y si eso es así, pues cuando ofrecemos un producto, cuando ese proyecto hemos visto que es viable y tenemos un acuerdo comercial con el promotor y lo ofrecemos en la plataforma para que nuestra base de inversores lo financie, pues hay un servicio de acompañamiento y de gestión durante toda la vida del producto financiero. Es decir, si acordamos con un promotor un préstamo subordinado a 5 años al tipo que sea para una planta eólica no sé dónde, pues nosotros en Funding acompañamos al inversor desde de la propia publicación y captación de fondos, el proceso de desembolso y toda la duración del préstamo, que incluirá probablemente una fase de construcción del proyecto, un inicio de vengo de intereses y un cierre de la operación. Todo eso de forma digital, a través de la plataforma, y que es uno de los valores añadidos que aportamos, ¿no? Estaba diciendo, y que probablemente debería haberle dado más énfasis en la presentación, ¿no? Pero todo esto es viable
gracias a una plataforma tecnológica pues, que te permite generar contratos, gestionar flujos monetarios de desembolsos, de pagos de intereses, hacer juntas de accionistas en el caso de productos de equity, todo eso de una forma ágil y os podéis imaginar que pues, tenemos proyectos en los que tenemos 300, 400 inversores, ¿no? Todo esto de forma coordinada y que sea económicamente y temporalmente eficiente y viable, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco quiénes somos en Funding, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, dejaré el email para cualquier pregunta que tengáis, que probablemente hayan muchas, dado tenemos en 20 minutos he intentado condensar todo lo que he podido y que por lo menos la audiencia se quede con unas pinceladas, ¿no? del crowdfunding, en qué consiste y cómo podría ayudar a ciertos proyectos de financiación renovable, ¿vale? Y ahora entramos en este segundo bloque, que al final lo que quiero comentaros es qué es el crowdfunding en general y cómo funciona el crowdfunding, cómo puede funcionar el proyecto de crowdfunding para renovables en particular, ¿no? No solamente con lo que podemos ofrecer en Funding, sino alguna cosa que podéis encontrar también en otras plataformas, ¿vale? Al final, aplicado a proyectos de renovables, ¿vale? Cualquier crowdfunding es, al final, cuando introduces una financiación colectiva, ¿vale? En la que alguien aporta dinero de alguna forma, utilizando medios telemáticos para gestionar o para hacer posible esa operación. Eso de forma muy general es lo que se entiende por crowdfunding, ¿vale? Luego, el tipo de producto que está generando ese movimiento monetario, pues hay varios tipos. Hay donaciones, hay crowdfunding de recompensa, pero para el objeto de lo que venimos a hablar hoy, al final son los puntos 3 y 4 de la slide, de la diapositiva, ¿no? Dar préstamos o emitir securities, ¿no? Emitir participaciones sociales de una empresa, acciones o bonos, ¿vale? Es decir, préstamos, operaciones de préstamo, de lending o de equity, ¿no? Es lo que se viene haciendo en el sector de renovables. Esto se puede hacer en algunos casos, nosotros en Funding no lo hacemos, hay algunas plataformas que están interesadas en hacer crowdlending o crowdfunding en fase de desarrollo, es decir, cuando los proyectos no están todavía ready to build, ¿vale? Nosotros nos enfocamos principalmente en hacer financiaciones muy proyectizadas para activos en concreto, para proyectos en concreto, una vez que ya están en ready to build o ya casi ready to build, ¿no? O sea, que cojamos riesgo de construcción. También hacemos operaciones para proyectos que están ya en operación, ¿no? Entonces, todo esto de hacer crowdfunding, al final, bueno, por un lado, el dinero que utilizamos viene tanto de personas físicas como de personas jurídicas, ¿de acuerdo? Tenemos pues, inversores que son pues, pequeños family offices, gente con cierto patrimonio que invierten de forma regular en las oportunidades que publicamos en la plataforma, ¿vale? Y todo esto está regulado por un reglamento europeo en concreto, este que veis, el 2015-2003, bueno, que al final cualquier proveedor de servicios de financiación participativa, que es el nombre así un poco farragoso que tenemos las empresas que nos dedicamos a esto, pues es la regulación que tiene que seguir, ¿vale? Y tienes que tener tu licencia correspondiente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a su vez está conectada con la ESMA, ¿no? Que es el regulador, pues, igual que la CNMV, pues a nivel europeo, ¿vale? Una de las cosas que me gustaría que os quedaseis es que, y una de las cosas que nos marca, ¿no? el tipo de productos de financiación y el tipo de proyectos en los que entramos en Funding es el límite o el tamaño máximo de la oportunidad, de las oportunidades que podemos estructurar, ¿no? De los proyectos que podemos hacer. Y ese límite está establecido en 5 millones de euros básicamente por proyecto y año, ¿vale? Es decir, cosas más por encima de ese, proyectos que necesiten de alguna forma, vía equity, vía préstamo junior, senior, en sus diferentes modalidades, pues no podemos pasar de ese ticket máximo de 5 millones de euros, ¿vale? Lo cual nos coloca, pues como decía, pues probablemente en proyectos de generación de los megas, bajas decenas de megas, ¿no? Dependiendo de cómo entremos a financiar. Y aquí un poco el resumen, ya entrando en materia puramente financiera, cuando nos llega un promotor con una necesidad de financiación, ¿vale? ¿Cómo podemos entrar en la estructura de capital de esos proyectos, ¿no? ¿Cómo podemos aportar dinero? ¿Qué mecanismos tenemos ahora mismo articulados para poder dar dinero a esos proyectos?
Pues en esta tablita lo que he tratado es de resumir los 5 o 6 productos que tenemos de forma más, o sea, que estructuramos de forma más habitual, ¿vale? Y pues dando unas pinceladas sobre el tamaño de proyecto en el que solemos utilizar ese producto, con qué tipo de promotor y en qué contexto de proyecto solemos implementar ese producto, y unos rangos generales de duraciones del producto de inversión y de las rentabilidades objetivos que a día de hoy pues estamos buscando, ¿vale? Un poco de arriba abajo lo que vengo explicando es el primer producto, equity mayoritario, pues probablemente sea el producto más riesgoso, ¿no? Es un poco al final pues tomar tomar la posición del promotor en los proyectos, y bajando en cuanto a nivel de riesgo, pues hasta llegando a préstamos garantizados o préstamos tipo Project Finance, pues que son las soluciones más conservadoras, ¿no? Con un nivel de riesgo más bajo y una rentabilidad esperada también pues más baja. Entonces, pues equities mayoritarios, pues como los hacemos en proyectos entre 1 y 6 megas. Pues ¿por qué? Pues porque tenemos esa limitación de 5 millones por megavatio pico. Ese tamaño de proyecto es indicativo para proyectos solares eólicos, ¿vale? Que más o menos pues tienen unos ratios que probablemente mucha gente de la audiencia los conozca, ¿no? Pues un proyecto solar, un fotovoltaico en suelo en algún sitio entre los 600 y 900.000 euros mega, un proyecto eólico entre el 1.000.000 y algo, 1.300.000 euros mega, una cosa así, pues más o menos de ahí salen esos ratios. Y entonces de ahí, eso lo solemos tratar con desarrolladores o ingenierías promotoras de pequeño tamaño, y al final pues es un producto de inversión a 30 años porque entras comprando las participaciones de la sociedad vehículo del proyecto, y ahí sí buscamos una rentabilidad objetiva por encima del 10%, ¿vale? Como decía, ¿no? Solemos tener eso suele ser con promotores que buscan salir a ready to build y un poco monetizar ese riesgo de desarrollo, ¿no? en el que han incurrido inicialmente. También compramos participaciones en sociedades por participaciones parciales, ¿no? Equities minoritarios. Y esto lo hacemos generalmente cuando hacemos proyectos de inversión local, que ahora os contaré un poquito después, ¿no? Que tenemos la necesidad de hacer entrar a inversores locales en algún sitio de la estructura capital de los proyectos, y una forma de hacerlo, un poco por imposición legal en algún caso, es que entren en un equity, pero un equity especial, ¿no? Ya no tanto con riesgo de promotor, con un riesgo un poquito más acotado, ¿vale? Y luego lo que más hacemos en realidad son las soluciones de deuda. Prestar a los proyectos con promotores que tienen vocación de quedarse en las sociedades a largo plazo, y hacer distintos tipos de préstamos subordinados, garantizados, incluso hacer, quizás un proyecto que hacemos con mucha frecuencia, préstamos tipo Project Finance para un segmento en el que los bancos, la financiación tradicional no entra por tamaño. Eso es una de las fortalezas de funding y del crowdfunding, ¿no? Que entrar en proyectos que, bien por tamaño o bien por riesgo tecnológico o por temas de innovación, la financiación tradicional, la financiación bancaria, muchos fondos de inversión no entrarían en esas operaciones, y prácticamente ni te estudias la operación, ¿no? No pasas ni el primer corte, ¿no? Básico, ni el primer chequeo básico. Entonces el crowdfunding sí que estaría, por nuestra propia idiosincrasia y naturaleza, sí que está dispuesto a estudiar ese tipo de operaciones, ¿no? En ese segmento, ¿vale? Y soluciones de deuda, en ese sentido, pues hacemos mucho. Ahora mismo mucho deuda, sobre todo deuda puente, porque los tipos de interés están altos. Y también hacemos mucho préstamo, o sea, deuda puente o bridge loans, porque al final trabajamos con mucho promotor pequeño que lo que quiere es ir acumulando una serie de activos o de proyectos pequeños, ir pudiendo construirlos para que una vez que estén construidos y operando, pues de alguna forma aglutinarlos todos y ya sí hacer una operación más grande, ¿no? Una operación ya a lo mejor con banca tradicional y con fondos de financiación fuentes de financiación más al uso, ¿no? Pues eso es algo que nos está funcionando muy bien, y creo que damos un muy buen servicio en la cadena de valor, ¿no? Del pequeño promotor o del promotor con esa estructura, ¿no? de agregación de activos. Y ya os cuento, eso es un poco lo general, lo principal que os quería decir de la financiación de crowdfunding, de nuevo, como fuente de financiación de proyectos de pequeño y mediano tamaño de generación renovable. La otra pata de la presentación de hoy era alrededor de la participación ciudadana o la participación local, ¿vale?
que al final es un fenómeno que se está dando en España probablemente desde el 2020-21. Es algo que tiene una trayectoria bastante larga en países germánicos y nórdicos, algo que pues ahora encuentras comunidades solares en Alemania que están ya pensando en renovar paneles, ¿no? Porque han pasado los 20 años o 25 años de vida útil, ¿no? Pero en España, pues este tipo de acciones comunitarias o colectivas de tipo local pues no se han desarrollado hasta que de alguna forma los distintos reguladores han venido haciéndolo, ¿no? Ahora mismo en España puedes ver iniciativas de inversión local de varios tipos. Aquí las he categorizado en dos, de tipo voluntario o de tipo regulatorio. Las de tipo voluntario son las que los promotores están empleando, grandes utilities, a lo mejor promotores probablemente de mayor tamaño, un poco más sofisticados, están utilizando para, en aquellos lugares en los que perciben que los proyectos tienen algún tipo de reticencia, no tienen licencia social, ¿no? Están notando resistencia de distintos tipos, de organismos públicos, de organismos privados, asociaciones de vecinos, agrarias, etcétera, pues intentar introducir esta participación ciudadana como una medida de mejora de la percepción y de la propia reputación del proyecto en el entorno, ¿no? Eso sería a nivel voluntario, y a nivel regulatorio pues tenemos esos 4 puntos, ¿no? que ahora mismo están vigentes y activos, ¿no? Concursos de capacidad de acceso, subastas de régimen económico, líneas de subvención nacional, que alguna referencia se ha hecho en la primera ponencia, por ejemplo, a las repotenciaciones eólicas, o tramitaciones administrativas de tipo regional. Todos estos 4 puntos son contextos en los que el promotor está obligado o tiene un incentivo marcado y tabulado, ¿no? para introducir una inversión local, una financiación local en sus proyectos, ¿vale? Porque te pueden dar puntos o porque si no lo haces, en esencia no consigues tu autorización administrativa. Entonces, en concursos de capacidad, por ejemplo, pues tanto los de tipo ordinario como los de transición justa, pues se ha venido dando que el regulador ha introducido entre la puntuación necesaria, o entre el criterio de evaluación que se ha establecido para adjudicar esa capacidad, pues se han introducido criterios de participación ciudadana. En concreto, por ejemplo, en algunos casos ha sido realmente muy potente esa puntuación, como el nudo de transición justa de Mudéjar, que se dieron 7 puntos sobre 100 a iniciativas de participación de inversión local, ¿vale? En otros casos, como subastas de régimen económico, ahora mismo tenemos un par de estos proyectos publicados en la plataforma, pues se exigía, o sea, se hizo una reserva de capacidad para adjudicar estos regímenes económicos a proyectos que fuesen de carácter local, fuesen de carácter con una vocación de autoconsumo y en los cuales el 25% del capital o de la financiación viniese de inversores a 60 kilómetros del proyecto, ¿vale? O sea, que el promotor estaba obligado de alguna forma a buscar y conseguir ese capital como criterio, o sea, como requerimiento para poder acceder a ese régimen económico. En líneas de subvenciones, pues igual, ¿no? Repotenciaciones eólicas, por ejemplo, también se daban también 10 puntos sobre 100 a aquellos proyectos de repotenciación circular que introdujesen medidas de... Bueno, había temas de comunidades energéticas, también había participación ciudadana y crowdfunding, cosas así. También lo hemos visto recientemente en subvenciones de Baleares y Canarias, ¿vale? Supongo que apuntar aquí que el tipo de producto de inversión que se utiliza en cada uno de estos casos, en participación, o sea, en régimen económico, en concursos de capacidad o en los distintos tipos de subvenciones, al final es un poco a la carta. El promotor, dado que en Funding tenemos la capacidad de estructurar distintas soluciones financieras, pues un poco lo vamos trabajando con el promotor para ver qué solución financiera a ellos les funciona mejor, por el contexto del proyecto y por el tamaño, o simplemente por cómo el promotor prefiere financiarse o prefiere utilizar este capital local para que funcione en su proyecto, ¿no? En ese sentido, la verdad es que el crowdfunding es una solución de financiación súper flexible, ¿no? Te permite, a nivel de producto de financiación como tal, te permite hacer muchas cosas.
Y luego algo para aquellos que estéis desarrollando proyectos en Cataluña, en Baleares, en Navarra, incluso dentro de muy poquito en Canarias y en Galicia, pues algo que se está dando generalmente para proyectos que están por encima de los 5 megas o una cosa, suele ser más o menos el umbral se fija de forma general en unos megavatios más o menos por ahí, ¿no? Pues estas comunidades autónomas están introduciendo en su legislación criterios de participación local o participación ciudadana para la concesión de autorizaciones administrativas, ¿vale? Esto ya no es, bueno, que te dan unos puntos para que tú consigas algo, como una capacidad de acceso, un régimen económico o una ayuda. Esto ya es, si estás dentro de la casuística de la regulación, sí o sí tienes que organizar este tipo de estos ofrecimientos de inversión local en los términos en los que te establece la ley, ¿vale? En Cataluña ahora mismo tenemos muchísimo trabajo con decenas de proyectos en esta situación y ahora mismo es una comunidad autónoma muy activa. Navarra lo ha implementado recientemente, en el 2022. Baleares lo hizo un poquito antes, si cabe, y pues, bastante particular, ¿no? Porque obliga al promotor a ofrecer parte de las participaciones sociales de su SPV, lo cual es bastante problemático. Y luego hay otras comunidades como Canarias y Galicia que están más por la línea de, bueno, y Navarra en realidad, más por la línea de que sea un incentivo, digamos. Es decir, si utilizas la participación local, pues a lo mejor te pasan a la vía de urgencia en la tramitación, con lo cual el promotor puede ahorrar tiempo sustancialmente, o incluso puedes tener alguna mejora fiscal, ¿no? en impuestos locales y autonómicos. Y esto era un poco lo que quería contar. Aquí tenéis mi email y encantado de atender cualquiera de las preguntas que han ido surgiendo. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Carlos. Hacemos ahí una nueva encuesta para que todos podáis votar. Quería plantearte algunas preguntas que sí que han ido dejando aquí en el menú de preguntas y respuestas. Nos preguntaban qué tipo de KPIs utilizáis para aceptar una inversión. Vale, al final es el análisis, lo que es el análisis financiero es muy parecido al que puedas utilizar, al que pueda utilizar cualquier otra entidad financiera. Me refiero, hacemos todos estos proyectos o inversiones proyectizadas, pues lo que se hace es un análisis de flujos de caja, ¿vale? Y de descuentos de flujos de caja. O sea que al final, ¿qué buscamos? Que el promotor nos diga las capacidades del proyecto, los ratios de CAPEX y de OPEX que se esperan, entender cuál es el régimen económico en el que va a funcionar el proyecto y luego también analizamos la credibilidad del promotor, ¿vale? Al final nosotros pues tenemos nuestros modelos financieros y dependiendo del proyecto pues utilizamos pues, ratios de cobertura del servicio de la deuda, niveles de apalancamiento máximo, ese tipo de... O sea, desde el punto de vista puro de análisis financiero, digamos que algo bastante habitual. Quizás lo que cambie es no el ratio que utilizamos, sino los niveles o los umbrales que utilizamos para aceptar o no ciertos proyectos, ¿vale? Nosotros, sobre todo en la parte de análisis de riesgos, que es una parte un poco más subjetiva, supongo que la característica del crowdfunding es que sí que estamos dispuestos a analizar cosas que digamos que para bancos o ciertos fondos serían cosas un poco exóticas, ¿no? Ciertos tipos de hibridación, ciertos tipos de tecnología, por ejemplo, de biogás, ciertos tipología de proyectos de hidrógeno con tamaños pequeños, en fin, cosas que a lo mejor no tanto desde el punto de vista puro financiero, sino desde tipología y de tecnología y tipo de proyecto, pues no tienen encaje en otros sitios. Muy bien, también nos preguntaban sobre, bueno, en cuanto al crowdfunding, ¿quién sería el titular de la instalación fotovoltaica? ¿Si la empresa, el promotor o los inversores? Pues dependiendo de la modalidad que utilizásemos de financiación, si utilizamos el crowdfunding para que le dé un préstamo al titular de la instalación, ¿vale? Pues es el titular de la instalación, es el prestatario, sigue siendo el titular, lo único que tiene un préstamo que tiene que satisfacer, ¿vale? Hay otra solución que ahí nos solapamos en Funding, nos solapamos un poco con el producto financiero que se ofrecía en la segunda ponencia. Existe la opción de hacer también de que financiemos vía PPA, ¿no? Que el industrial
pues llega a un acuerdo con un instalador y nosotros promulgamos digamos que la solución financiera con ese PPA. Y en ese caso la instalación, técnicamente la instalación, mientras el PPA exista, la instalación es de los inversores hasta que el PPA termine y la titularidad de la instalación pase a ser el dueño de la nave normalmente sobre la que están las placas, ¿no? Un poco depende de cómo se quiera usar el dinero. Muy bien, y ya para acabar una más y ya terminamos, nos preguntaban, bueno, en cuanto a la participación local, ¿cuál es la concreción real, ¿no? Que si nos puede poner algunos ejemplos también de este tipo de participación local. Pues sí, mira, por ejemplo, hemos hecho en $500.000 de euros que hicimos, todo esto está en nuestra página web, ¿no? Hay un proyecto de 400 megavatios en Murcia que tenía que RP Global, que es un promotor austríaco, pues bueno, dentro de su paquete socioeconómico de medidas quería hacer algo, ¿no? Para ganar aceptación en la zona. Entonces en Fandino articulamos un préstamo con garantía suya de su matriz de desarrollo de $500.000 de euros, ¿no? Que se suscribió, eso fue hace año y pico. Era un préstamo garantizado, ¿vale? En este caso era durante la fase de desarrollo. El proyecto ya está a punto de estar ready to build, si no lo está ya. Hemos hecho también $500.000, 550.000 euros con Soltec para un parque que tienen. En este caso entramos con una solución de equity. Nuestros inversores compraron participaciones sociales de un proyecto, el proyecto Totana 4, ¿vale? Compraron como el 20% de la sociedad, ¿vale? Luego en Cataluña tenemos varias cosas en modalidad de préstamo subordinado, ¿vale? Es decir, nuestros inversores entran prestándole al promotor. Aquí cantidades que varían, ya pueden ser cantidades más grandes, ¿no? Hasta 2, 3, 4 millones de euros entrando. Normalmente son proyectos que tienen un préstamo bancario, son proyectos más grandes que tienen un préstamo bancario, luego tienen el dinero del promotor y el inversor local entra con un préstamo subordinado en medio, ¿vale? Que es es la forma que se ha encontrado para canalizarlo. Entran con un préstamo subordinado, pues también a plazos estamos viendo entre 5 a 15 años, una cosa así. Aquí hay mucho movimiento ahora mismo y muchas cosas materializándose. Es verdad que es algo relativamente nuevo, pero ya están ahí. Hay cosas prácticas, tangibles que contar. Muy bien, pues nada, esperemos que siga habiendo proyectos de este tipo, que seguro son interesantes y nos los contéis en próximos eventos. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Nada, solo ya recordar a los asistentes, como hemos ido diciendo a lo largo de todo el webinar, que el vídeo completo del evento estará publicado en el canal de YouTube de la Revista Energética y de igual modo las ponencias también quedarán subidas a la web del evento para que podáis descargarlas de forma gratuita en PDF. Así que nada más, solo recordaros que a la vuelta del verano seguimos con los webinars de energética. Tenemos webinars sobre fotovoltaica de grandes plantas, Solar PV Meeting, se llama ese evento en octubre, el 10 de octubre, y luego seguimos con webinars de autoconsumo, almacenamiento energético, en fin, tenéis toda la información en nuestra web. Así que nada más, muchas gracias a todos por nuestra asistencia. Un saludo.